Semana de definiciones de cara a las mega elecciones del próximo mes de octubre. Y claro, el oficialismo logró reunir en tiempo récord frenéticas negociaciones con la totalidad de sus partidos, más la Democracia Cristiana en el pacto Chile Contigo Mejor. Mientras que Chile Vamos hizo lo suyo, cerró filas con 3 de sus partidos anclas, Renovación Nacional, Evópoli y la UDI. De eso y más conversamos hoy en el Chile que viene. La secretaria general de RD nos acompaña, Tatiana Urrutia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí con harta adrenalina después de estos días, la y verdad. Harto sueño, además. También. Se ha dormido poco, lo sabemos. Poco. También con pocas horas de sueño, el ex convencional constituyente y encargado del departamento electoral de la UDI, Eduardo Cretón. Eduardo, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación al programa. Efectivamente estuvimos hasta alta hora de la madrugada negociando, pudimos cerrar el pacto a eso de las 12, nos quedan 2 minutos para inscribir el pacto. Se inscribió, así que tenemos en Chile Vamos tenemos 22 primarias en Chile Vamos. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más, pero antes sabemos que la papeleta va a tener el tamaño de un televisor, dicen que cerca de las 40 pulgadas, y a pesar de la cantidad inmensa de candidatos y de posibilidades que vamos a tener que elegir a fines de octubre, lo que más llama la atención es, sin duda, la elección municipal. Así que en un ejercicio creativo y lúdico salimos a la calle a preguntarle a las chilenas y chilenos, si usted fuese alcalde o alcaldesa, ¿cuál sería su primera medida? Miren, esto nos dijeron. Revisar realmente cuáles son los recursos humanos que hay en educación. Yo creo como que algo de mascotas. Me encantan los animales y apoyo mucho como por ese lado. Buscar más relación intercultural, conocer bien la contraparte de los pueblos indígenas para poder organizar la ciudad de Temuco. Yo creo que la primera medida sería área más verde, darle una oportunidad a la innovación, hacer crecer un poco a los jóvenes. Mano dura con la delincuencia, es lo primero, es el problema más grave que tenemos, es el cáncer que tenemos en este momento. Hay que hacer lo que Bukele dice que hay que hacer, hay que limpiar con una barredora gruesa y dura. Despejar las calles de comercio ambulante. Poner skatepark en la zona no ocupada. Limpieza total en las calles. ¿Aseo y ornato? La gente ensucia demasiado y como con harto detergente. Pasado así. Primero el transporte para las personas jubiladas, que tuvieran transporte gratuito. Bueno, más seguridad para el comercio en general, porque eso es lo que está afectando en este momento en las comunas chicas como nosotros, que tenemos un grave problema con la delincuencia en el comercio local. Somos de la comuna de Tomé. Es mejorar los caminos, entradas al balneario, hace falta muchas cosas. La primera medida que pondría como alcaldesa, claramente sacar más carabineros a la calle. Y los presos que están por tonteras, mandarlos a limpiar las calles. Pasado SIF, me gustó esa. Oye, bueno, pregunta para ambos, Tatiana, Eduardo, ¿quedaron conformes con los pactos firmados ante el CERVEL? Tatiana, parto contigo. Sí, bueno, nuestra meta era lograr primero un pacto que representara al progresismo en Chile, los partidos oficialistas más la democracia cristiana. Esa era la primera meta, la unidad creemos que es fundamental para también abrir ese diálogo en unidad con otros, que entendemos que también es lo que la gente demanda hoy día. Y con esa meta fueron varias semanas, la verdad que los últimos días fueron ya los procesos finales y como coalición creemos que estamos conformes. Evidentemente cada uno de los partidos siempre en las negociaciones pierde algo que quería mucho, pero es parte del ejercicio de ser colectivo, así que yo me declaro conforme y contenta. ¿Contento, señor, contento en Chile Vamos o no tanto, Eduardo? Sí y no. Sí, por una parte porque se logra nuevamente ratificar la coalición política histórica de la centro-derecha que es Chile Vamos y que hoy día es el pilar fundamental de la oposición. Somos los partidos con más parlamentarios, con más alcaldes a lo largo de todo Chile y por lo tanto también después de lo que ocurrió con el presidente Sebastián Piñera existía la necesidad de revalorizar la coalición política que fue Chile Vamos, que además es la única coalición del sector nuestro que ha logrado gobernar en el país. Y por lo tanto, por esa parte muy contento, se revitaliza la alianza histórica con nuestros socios de Renovación Nacional y de Evópoli, pero por otra parte no muy contento, porque hoy día yo te diría que la oposición al gobierno es una oposición amplia, que va desde demócrata, amarillo, el PDG, el Partido Social Cristiano y también republicano. Y en ese sentido a mí en lo personal me hubiese gustado un pacto político muchísimo más amplio. Lamentablemente no se dio, las primarias son solo al interior de Chile Vamos, pero de todas formas nosotros vamos a seguir conversando con toda la oposición porque estamos conscientes que necesitamos recuperar la mayor cantidad de municipalidades posible y eso se hace evidentemente compitiendo en unidad de toda la oposición. ¿Sí o no? ¿Elecciones de 2 días en el mes de octubre, Tatiana?
Todo para decir qué es lo más conveniente. ¿En tu caso, Eduardo? No, a mí no me gustan en general la elección en 2 días. Yo creo que la propuesta técnica que ha entregado el CERVEL, hay varias cosas que está obviando que se puede hacer, que es abrir más colegios, más mesas de votación, ampliar los horarios de votación. Yo soy partidario de las elecciones en un día, no necesariamente porque haya fraude, sino porque creo que es poner la elección en 2 días, es romper con una tradición que nosotros siempre estamos muy acostumbrados en Chile, que es se vota en un día y los resultados los tenemos ese mismo día en la noche. A pesar de que ya hemos tenido elecciones en 2 días y que el CERVEL ha dado todas las garantías insisto, transparencia. Mi problema no tiene que ver con la tesis del fraude ni nada de eso, sino que para mí es importante que las elecciones se hagan en un día y tengamos el resultado el mismo día. Hay comunas donde hacer la elección en 2 días cambia completamente, diametralmente el panorama. Estoy hablando de las comunas más rurales. Y por lo tanto, yo creo que la elección debiese ser en un día, el CERVEL debiese tener todos los mecanismos alternativos para poder realizar la elección en un día. Tú dices que el argumento, por ejemplo, de evitar la ley seca y que abran los centros comerciales el día sábado no es suficiente. No, o sea, si es que se hacen 2 días, lo mínimo es darle la seguridad al comercio que va a poder funcionar esos 2 días. Pero además, cuando nosotros tuvimos una elección en 2 días fue muy distinto, porque estábamos enfrentando una pandemia y era por un tema de aglomeraciones, era muy distinta la situación, estábamos con estado de emergencia constitucional. Yo creo que ahora existe la posibilidad de hacerlo en un día y yo esperaría que el CERVEL agotara toda esa instancia. Y si es que ya no es posible, obviamente estudiar la opción de que sean 2 días, pero la juego por uno. Eduardo, me lo mencionaste, justamente la alcaldesa de Providencia, la alcaldesa de tu partido, Evelyn Matei, fue la que puso la alarma y generó mucha polémica al declarar que los 2 días de una elección de esta naturaleza se podría prestar para un fraude. ¿Qué opinión te merecen sus dichos? ¿No crees que esto daña el ejercicio democrático, entendiendo, y repito, ¿no?, las muestras de transparencia impecable que ha dado el CERVEL históricamente? A ver, yo entiendo las declaraciones de la alcaldesa y la preocupación de mucha gente, porque insisto, en Chile estamos acostumbrados a que la elección se hace en un día y tenemos el resultado el mismo día. A pesar de que ella se convirtió en alcaldesa en una elección de 2 días. A pesar de que, insisto, fueron circunstancias completamente distintas. Estábamos con una pandemia, había estado de emergencia constitucional, era un escenario completamente distinto. Pero la regla general en Chile es que votamos en un día y ese mismo día a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche ya tenemos más o menos los resultados. Y por lo tanto hay mucha gente que cambiar esa tradición de hacer la elección un día le genera, por supuesto, ruido. Ahora, en lo personal, yo no pongo en duda la probidad del servicio electoral en Chile y yo creo que Chile se caracteriza por tener un servicio electoral que hace bien su trabajo y que nunca en nuestra historia hemos tenido la posibilidad de fraude, ni siquiera en el plebiscito del sí y el no. Y por lo tanto yo creo que eso demuestra que la institucionalidad en materia electoral en Chile es una institucionalidad en la cual se puede confiar. Entendiendo que Evelyn Matei hoy es la carta presidencial que mejor rinde las encuestas, es gravitante lo que ella señala, ¿no?, el impacto político de sus palabras. Tatiana, ¿qué opinas sobre sus dichos? Yo creo que, bueno, a veces la alcaldesa genera estas frases y saca hartos titulares. Hoy día estamos hablando de ella y creo que el objetivo claramente es ese. Es que la palabra fraude es compleja. Por supuesto, y es grave. Para que ponemos institución, además del CERVEL, los militares y otras instituciones que yo creo que hoy día no están en duda respecto a cómo ha funcionado la democracia en este país, pero creo que dentro de todo este debate se omite lo fundamental, que hoy día tenemos voto obligatorio. Y si bien la tradición es esta, en lo práctico es difícil. Yo creo que hay temas relevantes que hay que discutir, por ejemplo, el financiamiento. Son los municipios los que financian esto y ahí hay obviamente un impacto que hay que revisar, que merece diálogo, que yo espero que cuando se discute esto sea absolutamente considerado, porque los municipios están cortos de plata para empezar para hacer las cosas que realmente la ciudadanía le pide, pero en términos prácticos, efectivamente, esa vez estábamos en pandemia, pero yo no sé si recuerdan, yo soy de Maipú, entonces veía calles y fila, y efectivamente eso era lo que producía la pandemia, porque no podían estar todos dentro del local. Correcto. Hoy día sí podrían estar, pero eso no quita la demora. Tenemos papeletas, como tú decías al inicio, que van a ser enormes. Yo recuerdo que la de Maipú, la última elección municipal, era como un televisor. Modo papiro. Exacto. Y hoy día además tenemos 4 elecciones muy importantes. Tenemos cores, gobernadores regionales, concejales y alcaldías, que también para elecciones municipales pasadas no se eligieron los cores. Entonces, ahí hay cosas que yo creo que son importantes de ver más allá del gran titular o quien quiera llevar la postura, quien quiera tener razón o quien quiera ganar. Yo creo que este debate merece. Hay comunas que no tienen más locales. No es un capricho de los alcaldes tampoco
por ejemplo, decir no tenemos más localidades que abrir. Y por sobre todo yo creo que debe primar la seguridad de que las personas puedan ejercer su derecho de poder dar su voto, además obligatorio esta vez. Por primera vez. Y en Chile, además, en otros países que el voto es obligatorio, tenemos una alta votación, incluso yo creo las veces anteriores siempre, si se han fijado los pronósticos, es que va a votar menos gente con voto obligatorio de lo que realmente sucede. Entonces yo creo que debemos motivar a que eso suceda. Yo entiendo lo de la tradición, pero vamos a tener que instalar una nueva tradición hoy día con voto obligatorio. Bueno, es parte de la discusión. Vamos a ver en qué termina efectivamente Oye, aquí el fin de hay un semana, tema, el último de un octubre. tema con el tamaño de las sábanas que uno le dice ya cuando va a votar, sobre todo la lista de concejales, que lo hablaba un poco antes de entrar al programa, pero tiene que ver con la fragmentación política. Y que hace muy difícil que el oficialismo tenga que negociar con cuántos partidos tenían en la mesa ustedes. Tenían 11 partidos, nosotros tenemos una oposición que son al menos 7 partidos. Eso hace muy difícil y hace que haya muchas listas de concejales distintos y por lo tanto yo creo que hay que entrar en algún minuto en el debate de tratar de subir el umbral de los partidos políticos, las fusiones. Yo veo con buen ojo, pese a que no comparto ni una coma de sus programas, digamos, lo que hizo el Frente Amplio de unir Revolución Democrática con Convergencia Social y hacer un solo partido. Porque hay tradiciones políticas que son muy parecidas. Y yo creo que la fragmentación no es solamente un problema del Congreso, que siempre decimos en el Congreso nunca se llega a acuerdo, todos pelean, no, sino que la fragmentación también la estamos viendo en esta elección municipal y lo difícil que ha sido ponerse de acuerdo entre los distintos partidos y la cantidad de candidatos que van a terminar yendo a la papeleta. Lo al difícil final. que es para el electorado, ¿no? Es embriagador enfrentar esa sábana con tantos nombres. Bueno, esta vez yo creo que el ejercicio de la negociación suena raro cuando la gente nos escucha la negociación, es como una repartija. Pero la verdad es lo que hacemos los partidos es que claramente cada uno creemos que contamos con los mejores cuadros, los mejores rostros, los mejores programas, pero el ejercicio de negociar, el ejercicio de las primarias, el ejercicio de unificar tiene que ver con justamente poner en el centro las grandes debates, las grandes ideas y muchas veces no quedarnos en este tema de, no, es que a mí me gusta el color verde, a mí me gusta el color verde azulado, que muchas veces en los partidos es así y efectivamente por ese motivo, por ejemplo, nosotros comenzamos la fusión dentro del Frente Amplio porque entendemos que tenemos, no quiere decir que con esto se acaban las diferencias que puedan existir porque por algo generamos partidos distintos, pero las diferencias no son tan importantes como para no construir un proyecto común, que además venimos construyendo efectivamente hace mucho tiempo. Yo creo que le hace bien a la política, efectivamente coincidimos aquí con que el tema de la fragmentación es algo que solo puede ir generando daño al futuro de la política y estamos a tiempo aún de poner este debate. Evidentemente no es tan fácil como llegar y decir, porque también hay tradiciones, hay partidos históricos que hoy día tienen menos representación y que obviamente no podemos venir y decir, bueno, ahora desaparecen. Yo creo que todas estas conversaciones merecen un profundo debate de lo que significa para las personas que además han construido esos colectivos y que han confiado en aquellos que tienen autoridades, no a lo mejor en el Congreso, pero sí, por ejemplo, alcaldes. Pero me parece interesante que cada día más se hable y coincido que el umbral del 5% es una solución bastante factible. Eduardo, me decías en el comienzo del programa, ¿no?, que la oposición hoy día es mucho más amplia que el pacto que lograron cerrar entre Evópolis, RN y la UDI, y justamente quiero hablar de quienes no están en ese pacto. Me refiero a los republicanos. ¿Les preocupa en su sector el juego político que está desarrollando Republicanos? Un caso puntual, por ejemplo, la arremetida de Aldo Duque, el abogado que deja en duda, por ejemplo, la candidatura de un Sebastián Sichel. Hablemos un poquito de aquello. ¿Quién será la carta del sector en la comuna de Santiago? A ver, Sebastián Sichel es un independiente que nosotros lo llevamos como candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos y por lo tanto si él quiere estar dentro del pacto, bienvenido sea en su calidad de independiente, pero dentro del pacto. Él ya declaró esta semana que no iba a formar parte de ninguna primaria, digamos. Sí, no hay primarias porque efectivamente no está dentro del pacto todavía y yo esperaría que si Sebastián Sichel es candidato finalmente a la alcaldía lo haga dentro del pacto y no fuera del pacto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que Aldo Duque tiene todo el derecho de levantar su candidatura, una persona que yo conozco, que creo que representa el sentir de gran parte también de la población de Santiago, los vecinos de Santiago de toda la vida, que están pasando por un momento de crisis de seguridad muy fuerte.
Pero yo espero también que así como en Santiago y en todas partes de Chile, el Partido Republicano, nosotros, amarillos, demócratas, el PDG, entendamos que la elección municipal para ganarle a nuestro adversario político, que en realidad hoy día es el gobierno, necesitamos unidad. Y eso requiere llevar al mejor candidato, independiente del partido que sea. Pero quien tenga mejores opciones, tenemos que hacer gestos en favor de eso, en favor de la unidad, porque es la única opción que tenemos de recuperar la mayor cantidad de comunas que hoy día se encuentran en manos del Frente Amplio. Yo diría Según que tu mirada, ¿quién es el gran candidato entonces para competirle a Iracy Hasler? Yo creo que tenemos que definirlo. Aldo Duque ya ha levantado su candidatura, Sebastián Sichel tiene que tomar una decisión, Rodrigo Delgado también desde la UDI tiene que tomar una decisión, y espero que esa decisión se tome luego, para que podamos sentarnos a la mesa y llegar con el mejor candidato posible para competir una alcaldía tan emblemática como es Santiago, que hoy día se encuentra en manos del Partido Comunista. ¿Hay alguno de esos tres mencionados que corra con ventaja hasta este minuto? Yo creo que Rodrigo Delgado muestra buenos números, Sebastián Sichel también ha mostrado buenos números y Aldo Duque también ha mostrado buenos números. Yo creo que son tres candidatos competitivos, pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en uno solo. Tatiana, y el peso del Partido Comunista, ¿no?, en la comuna de Santiago, ¿hubo disposición a conversar respecto de nuevos nombres allí o definitivamente el PC no está dispuesto a ceder ese sillón municipal? No, para nada. Yo creo que este es un debate que viene hace tiempo, efectivamente. Ninguna de las comunas que nosotros efectivamente logramos generar una plantilla para todo Chile, lo que se conoce hoy día son las primarias, pero eso también hubo una conversación comuna a comuna y todos los partidos en ningún momento dijeron que no estaban disponibles a conversar. Fue un debate en bilaterales, en multilaterales, en la mesa, y el Partido Comunista siempre puso a disposición esa conversación, pero la evaluación del pacto fue que la alcaldesa es quien mejor representa al pacto en este momento, y esa es la definición, no tiene nada que ver, ningún partido estaba en disposición de decir, porque para aprobar todo este pacto, cada uno de los presidentes y secretarios generales tiene que aprobar, entonces si alguien pudiera decir yo no estoy disponible, bueno, tendría que haberse parado de la mesa e irse, porque no fue la disposición. Ahora, yo creo que lo interesante aquí, Eduardo decía, como ir a disputar a los partidos, a las alcaldías del Frente Amplio. Yo creo que tiene que ver con posturas políticas. Evidentemente hablamos de sectores distintos. Para nosotros la motivación no fue ir a disputarle en particular a uno u otro partido, sino que municipios especialmente donde creemos que hay mala gestión, como por ejemplo nosotros lo hicimos la vez pasada en Maipú, donde además avanzan ideas conservadoras. Eso es nuestro ethos, el ethos que mueve esta mesa. No disputarle a un partido en particular, sino que las ideas conservadoras y de ultraderecha que creemos que evidentemente somos partidos políticos, no podemos dejar de lado eso, pero que además estén sumando malas gestiones y donde vemos que están mal evaluados. ¿Ha sido una buena gestión la de Iracy Hasler a tu juicio? A mi juicio, no soy vecina de Santiago, sé que han habido hartos conflictos. Te lo pregunto por el argumento, ¿no? Sí, bueno, lo que llegamos a la mesa en conclusión que efectivamente es, nosotros creemos que tiene una buena gestión, también sabemos las dificultades que ha sido arrastrar una gestión recibiendo lo que estaba. En Santiago además se concentra un problema que es mucho más grande que la gestión municipal, que es en educación, que en los liceos emblemáticos. Entonces yo creo que se juntan, además evidentemente están todas las pantallas puesta en la comuna de Santiago. Yo les puedo decir como vecina de Maipú que durante años con el alcalde Vítor y con la alcaldesa Barriga estuvimos viendo sorprendidos cómo sucedían miles de cosas que hoy día, cuando sucede la formalización, todos se enteran lo que sucedía con Katy Barriga, pero como no era una comuna céntrica, no era tema nacional. Entonces en Santiago hay distintas evaluaciones, nunca un alcalde ha sido reelecto, por ende esta mesa también de cualquiera de los dos sectores. Entonces yo creo que nos pusimos como ese desafío también, empujar la alcaldía de Iracy Hasler, pero también con ojalá lograr esa victoria de que por fin en Santiago Centro un alcalde se reelija. Así Eduardo, que el desafío no es menor. Respecto de la figura edilicia en Santiago. Hay varias cosas que dijo Tatiana que yo encuentro interesantes. Para nosotros sí es un objetivo recuperar la mayor cantidad de municipalidades que se encuentran en manos del oficialismo. Porque yo te diría que el gran pacto que existe en la oposición, desde Demócrata, Amarillo, el PDG, hasta el Partido Republicano, pasando por Chile Vamos, es que hoy día nos enfrentamos a un pésimo gobierno. Y la elección municipal, de una u otra forma, es la antesala de lo que va a ser la elección presidencial. La oposición tiene que trabajar coordinada
para ganarle al gobierno la elección municipal y para después trabajar coordinada y para que saquemos de una vez por todas al Frente Amplio el gobierno. Ese es el gran acuerdo que nosotros hay, porque muchos de los problemas, por ejemplo, en materia de seguridad, la crisis en materia de educación, vienen y se han producido por políticas que ha ido impulsando el Frente Amplio. Lo que está pasando hoy día con los SLEP a nivel nacional es una política pública que impulsó el Frente Amplio. La crisis educacional es producto de políticas públicas que ha impulsado el Frente Amplio. La crisis en materia de seguridad tiene mucho que ver con la complacencia que tuvo el Frente Amplio o que ha tenido el gobierno con la delincuencia. Recordemos las pensiones de gracia, recordemos los indultos y por lo tanto en la oposición tenemos el ánimo de trabajar unidos para ganarle al gobierno, recuperar la mayor cantidad de municipalidades y sacar al Frente Amplio de todos esos espacios que hoy día están siendo ocupados por administraciones que le pertenecen a ellos. Me dices que la prioridad es sacar al Frente Amplio, sacar al gobierno del poder. La prioridad entonces no es la probidad en los municipios, entendiendo que tenemos corrupción prácticamente en todo el país a nivel municipal. Por supuesto. ¿No debiese ser esa la prioridad? Y es una de las prioridades de los antes vecinos. que obtener el poder del gobierno, digamos. Es una de las prioridades de los vecinos también. Recordemos que el Frente Amplio ha tenido cuestionamientos por temas de probidad, como el caso convenios que todavía no se aclara, por un montón de otras cosas. Dentro de nuestros partidos, y acá yo recojo el guante, también hemos tenido escándalos de corrupción. Y para nosotros, desde la UDI al menos, que sabemos que hemos tenido falencias en este sentido, estamos trabajando en elevar los estándares de probidad y transparencia porque es algo que le urge también a los vecinos. Yo diría que la principal, cuando uno mira la encuesta, lo que más le urge a los vecinos es la capacidad de gestión, de poder solucionar problemas cotidianos. Muchas de las preguntas que nosotros veíamos tenían que ver con temas muy cotidianos de los vecinos. De hecho, yo acá comparto una frase de Noam Titelman, que no es de mi sector, que es más bien del sector del Frente Amplio, que dice: de repente la gran revolución que hay es que las luminarias estén puestas a tiempo y las veredas no tengan hoyo. Y eso los vecinos lo viven todos los días. Y para tener una buena gestión, tú también necesitas probidad y transparencia. Y en ese sentido nosotros estamos elevando los estándares, estamos pidiendo certificados de antecedentes, estamos haciendo clases de ética. De hecho, así muchas veces a nosotros nos critican que tenemos escándalos de corrupción en nuestras filas. Los hemos tenido, los hemos enfrentado, los hemos sacado y le hemos congelado la militancia del partido. Pero también quiero contarles que tenemos al alcalde que en el ranking de transparencia, el alcalde de Curacaví logró el 98,9% de transparencia. Y él nos va a ayudar también a explicarle al resto de los alcaldes cómo lograr mayor transparencia en la gestión pública, porque hoy día para los vecinos evidentemente que es una prioridad y una urgencia que los recursos se usen bien. Tatiana, desde la vereda oficialista, ¿no? ¿Cómo están trabajando en esta misma materia, en la transparencia, en la necesidad de aumentar los estándares de probidad en materia municipal? La verdad es que si nos dedicamos a analizar los escándalos de lado y lado, podríamos estar 2 programas completos acá. Sí, yo creo, pero voy a recoger algunas de las cosas que se dijeron. Respecto a seguridad y educación, yo creo que tenemos un problema en educación, se arrastra desde la dictadura, que yo creo que aquí en esta mesa nadie defiende. Cuando se municipalizan, y efectivamente cualquier persona que conozca un municipio entiende que un municipio no tiene la capacidad de administrar un colegio. Tiene que elegir entre tapar el hoyo de una calle o reponer el vidrio de un colegio para que los niños estudien calientitos en el invierno. Ese es el dilema que tienen los municipios. Entonces, partiendo desde ahí, diciendo también que en la política de la SLEP efectivamente hay un problema en la implementación. Eso yo creo que nosotros no lo desconocemos. Pero el corazón de esa reforma tenía que ver con no dejar en manos de los administradores municipales, que efectivamente se cruzan con casos de corrupción, de mala gestión, y no dejarle la educación, que es algo fundamental para todas las familias, para todos los que somos papás. Queremos que nuestros hijos tengan una buena educación independiente del bolsillo que tengamos para pagar eso. Entonces, como yo creo que es un poco simplificador ponerlo como que este gobierno, estos municipios, la educación es un problema que tenemos arrastrados desde la dictadura, que nunca ha dejado de ser un tema. Hay una política impulsada en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde nosotros también fuimos parte en particular del Mineduc y empujamos la reforma respecto a la desmunicipalización, pero ahí, y todos los parlamentarios y quienes siguieron la discusión en ese momento saben que hubieron muchos temas de implementación que quedaron pendientes y que se implementaron muy mal durante el gobierno siguiente a la presidenta Bachelet, para empezar. Seguridad también es un fenómeno mundial, es un fenómeno que nuestro país está viviendo. Efectivamente, el fenómeno delictual ha mutado en los últimos años por distintos factores. Siempre se mete a la migración en esto. No podemos desconocer que hay
hay una variación. Yo me tocó trabajar en extranjería hace unos años y no tenía ningún nivel de incidencia. Hoy día efectivamente hay una variación, pero hay que distinguir también porque hay personas migrantes, la mayoría son trabajadores y trabajadoras de otros países que vienen buscando mejores oportunidades y que se desloman, como se dice aquí en este país, entregando también fuerza productiva a este país, pagan sus impuestos, pero también en el gobierno anterior hubo un llamado libre, abierto, a venir a este país y yo creo que tenemos un problema que este gobierno se ha tomado seriamente respecto a la regulación de la migración irregular y yo creo que tenemos que hacernos cargo de que esto no es un problema de este gobierno, que no es necesariamente un problema del gobierno anterior, porque si seguimos echándonos las culpas unos a otros sobre los problemas de educación y seguridad, estamos destinados a seguir empeorando. Eso por una parte. Paréntesis, ya que estamos hablando de seguridad tras las polémicas declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, dudó de la existencia del tren de Aragua, ¿no? ¿Cuánto más se sostiene la poca ayuda venezolana para poder enfrentar el crimen organizado presente en Chile? Yo creo que la pregunta es un poco al revés. ¿Cuánto más se sostiene que hayan democracias que no presionen a la dictadura venezolana para liberarnos del gran problema que tenemos? Sí. Gran parte del crimen organizado tiene que ver con que hay más de 6 millones, 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar de su propio país por culpa de un gobierno comunista, que es una dictadura, que de hecho ni siquiera tenemos elecciones abiertas, que bloquea a los oponentes, que no los deja competir. Y por lo tanto yo creo que acá, en este aspecto, no solamente Chile, sino que varios países de la región han sido demasiado complacientes con el régimen de Maduro. Yo creo que no aguanta más. Estamos hablando de la segunda o tercera crisis migratoria más grande del mundo, es lo que pasa en Venezuela. Entonces, yo lo primero que digo es, basta con la complacencia hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo de Venezuela es algo grave y que la comunidad internacional debiese presionar y ejercer medidas de presión mucho más grandes para que el régimen de Maduro termine. Y lo segundo tiene que ver efectivamente con el tren de Aragua y el crimen organizado que ha llegado a nuestro país, que efectivamente ha llegado de manera irregular por la frontera. Hoy día no tenemos ningún control de lo que está ocurriendo en el norte del país y por lo tanto yo creo que es minuto, todavía estamos a tiempo de poder tomar medidas como las que corresponden. Yo cerraría las fronteras si fuera por mí mañana y efectivamente yo soy de una familia que también llegó como migrante y el que viene a Chile a trabajar, bienvenido sea. Pero a Chile se entra por la puerta, no por la ventana, se entra con papeles y el que venga en regla va a ser bienvenido. Si Chile es un país que acogió muchos migrantes. Si la única diferencia entre los que llegaron antes y los que llegaron después, puede ser que el color de piel o el país de donde vienen, que eso da lo mismo. El que quiera trabajar, bienvenido sea. Yo tengo muchos amigos en la comunidad haitiana que hoy día están trabajando con sus papeles al día y que son un tremendo aporte para el país. Y bienvenido sea, porque además nos aportan una cultura distinta, una riqueza distinta. Chile es un país multicultural, multiétnico y eso está bien. Lo que no está bien es que hoy día están entrando por la ventana personas que vienen a delinquir, que nos importan delitos a los que no estábamos acostumbrados. Ayer murió un carabinero y la verdad es que yo creo que ya nos estamos acostumbrando a que muera un carabinero cada 2 o 3 meses. Eso antes en Chile no pasaba. Murió un carabinero y prácticamente teníamos un duelo nacional. Hoy día nos estamos acostumbrando a eso. Y yo creo que para evitar que sigamos la senda donde el crimen organizado sigue ganando terreno, hay que tomar medidas duras. Y esto no tiene que ver con ser de izquierda o derecha. Yo creo que ese paradigma, cuando uno habla de seguridad, se rompe. Cuando tú vas a una población, a una toma, y hablas del tema de seguridad, a nadie le importa si eres de derecha o izquierda. Lo que importa es que puedas salir tranquilo a la calle y que no me llegue una bala loca. Tatiana, tomo la declaración recién expuesta. ¿Cierre total de fronteras? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si fuera tan fácil, yo creo que ya lo habría hecho cualquier gobierno anterior, porque esto no es un fenómeno de hoy y no es un fenómeno de Chile. Yo sé que el candidato Kast en algún momento había propuesto una zanja para que no pasaran. Todas estas medidas populistas no sirven, los murales, las murallas, eso no pasa. Cuando la gente huye de sus países, muchas veces traspasa fronteras, caminan mujeres con niños y eso lo hemos visto. Yo creo que es súper complejo también usar hacia la política casos muy dolorosos, mujeres que mueren en la frontera con sus hijos tratando porque no han podido pasar por temas regulares. Yo creo que el desafío es mucho más institucional, efectivamente. No hay este gobierno, ni no creo del anterior tampoco, haya dado libertinaje en las fronteras para entrar. Tenemos un país con fronteras inmanejables. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, normalizar la situación que tenemos en este país.
porque tampoco la solución es tomar a todas las personas y expulsarlas, porque hay derechos internacionales que hay que respetar. Esos son procesos que tienen que ocurrir cada cierto tiempo. Tenemos un problema importante, efectivamente, los antecedentes. En el gobierno anterior se perdieron una cantidad importante de datos en el Departamento de Extranjería. Hay una incapacidad institucional, yo creo, y eso lo ha reconocido, y este gobierno está trabajando por aquello. No hay un desconocimiento de esta materia, ni mucho menos un libertinaje que se trata de instalar finalmente por el propósito que dijimos en la conversación que nos está llevando a esto, ¿cierto? Que es sacar al gobierno y esto parece más bien argumentos de ese tipo. Claro, cuando las medidas son cerrar la frontera, ok, pero incluso si este gobierno decidiera hacer eso, no se puede. No se puede porque la práctica, como las fronteras de este país, no alcanza. No se puede. Yo me imagino que si en un futuro hubiese otro gobierno de derecha, no va a ser como que llega el día en marzo a gobernar y va a cerrar la frontera, porque eso no existe. En Europa esta discusión lleva décadas. Yo creo que es importante, y bueno, y también existe la reciprocidad entre países. Si nosotros empezamos a cerrar las fronteras, todos los países deberían cerrar. Bueno, hay varias materias que tienen que ver más con la política internacional. Y yo no quiero dejar pasar lo de la muerte del carabinero. Yo creo que en este país no es tan normalizado. Yo hoy día, bueno, no había podido ver noticias por lo que conversábamos hace un rato. Hablamos del caso del teniente de carabineros Emanuel Sánchez Soto, acompañado además de su esposa y de su hijo en la comuna de Quinta Normal. Sí, eso sí lo vi, pero sí alcanza a ver unos minutos y efectivamente vi a la delegada presidencial manifestándose con la gravedad de esto, y entiendo que hoy día está todo trabajándose, no hay ninguna normalización. Y no solo, yo creo que todas las muertes nos duelen. Entiendo que hace poco también sucedió algo similar en otra comuna, que mataron a una persona delante de sus hijos. Nos duele a todos. Y más nos duele con una persona que es un funcionario del Estado, que pone su vida a disposición para proteger al resto. Yo no quiero ni dejar quitarle peso a aquello, y no creo que nadie en este gobierno ni el oficialismo esté quitándole el peso ni creyendo que bueno que murió un carabinero o que no es tan grave o que da lo mismo si es carabinero o no. Efectivamente, para una vida no da lo mismo, pero cuando es un carabinero las instituciones evidentemente tienen que reaccionar de manera distinta. Quiero volver al tono municipal y me gustaría, Eduardo, analizar la figura de la alcaldesa Evelyn Matei. Ya sabemos que anunció públicamente que no se va a repostular a la alcaldía, y entendemos también que su heredero desde la UDI es Jaime Belolio. Ahora, entiendo que esta candidatura no dejó del todo contento a RN, proponen a figuras como Cristian o Nicolás Monkeberg. ¿Va a haber primarias en el sector respecto de la comuna de Providencia? No se inscribieron las primarias porque la verdad es que no se subieron los papeles. Jaime estaba disponible a la elección primaria, lo dijo por la prensa, lo dijo por todas partes. Él quería la elección primaria y finalmente todo esto de los Monkeberg y de otros candidatos de Renovación Nacional no se terminó concretando, y por lo tanto hoy día yo diría que el candidato único del sector en Providencia es Jaime. Él estuvo dispuesto a la primaria hasta el último minuto. Sin embargo, no llegaron los papeles y por lo tanto hoy día yo te diría que el candidato es Jaime. Creo que es un buen candidato para Providencia, es un buen sucesor de la figura de Evelyn Matei, y espero que en esa elección en Providencia siga siendo una alcaldía de la UDI y que Jaime lo haga muy bien desde el sillón de Providencia. Seguimos en la góndola Fuego Amigo, porque el senador PS Fidel Espinosa, bien digo, criticó en su cuenta de ex la alianza oficialista, abro comillas: háganse cargo del pacto municipal que firmaron. La unidad es un desastre si lo suscribes con quienes hoy están investigados en graves casos de corrupción. Caja de Pandora, error garrafal. Tatiana, ¿cómo se construye unidad con Fuego Amigo de este tenor, digamos, de este tonelaje? No, yo no llamaría los dichos del senador Fidel Espinosa amigo en esta instancia ni en ninguna. ¿Cómo lo calificas? Es un senador que tiene una postura individual que no representa al partido político al que pertenece. Esta conversación no es de ahora. Él tiene además una fijación bastante importante con Giorgio Jackson en particular, y esto ha sido desde el Congreso, porque no le ha gustado que llegáramos a decirle que le bajaran el sueldo y varias otras cosas, y todo lo que ha sido nuestra participación en la región también donde representa el Fidel Espinosa ha sido bien conflictuada y mediatizada además. Yo no considero que el senador Fidel Espinosa sea amigo de la coalición en general, no creo que represente a nadie de los que estuvimos sentados aquí,
ni mucho menos nosotros desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, creamos que esas palabras afecten a la coalición. Ok, ahora otro tema, ¿no? Desde el oficialismo no ha quedado claro el pool de candidatos respecto a los gobernadores. ¿Decidieron postergar la decisión para no retrasar el pacto, el acuerdo que se hizo en tiempo frenético o récord, no sé cómo llamarlo? Frenético es una buena palabra. Yo creo que efectivamente hay temas de tiempo, hay temas de variables que, como bien sabemos, hay varios gobiernos regionales que hoy día están siendo cuestionados. ¿Quién puede desafiar, por ejemplo, al gobernador Orrego en la metropolitana? Nosotros no estamos discutiendo hoy día eso. Lo que queremos es ver primero la estrategia. ¿Tiene el apoyo de todos los sectores oficialistas, Orrego, en este minuto? No es una conversación que esté cerrada aún. Tiene el apoyo de muchos alcaldes, pero los partidos políticos no han dado el debate de esa conversación hoy día respecto a la metropolitana, sino que más bien es cómo vamos a enfrentar, además, considerando que en gobiernos regionales hay segunda vuelta y además solo uno de aquellos está en las manos de la derecha. Efectivamente hay un desafío importante. Hoy día con voto obligatorio también probablemente el escenario sea distinto. Entonces estamos buscando la mejor estrategia y también, por cierto, mirar qué es lo que va a suceder en los próximos meses con los casos de investigación por casos de transferencias que están siendo investigadas por Fiscalía en, no recuerdo si son 4 o 6 gobiernos regionales. Creemos que es súper importante mirar con atención aquello, porque si tú cierras hoy día una apuesta y evoluciona, nosotros vamos a esperar que las instituciones sean las que determinen las obligaciones, así como nosotros también como partido político, porque se ha dicho en esta mesa también que nosotros somos corruptos o el mismo senador aquí habla de los casos de corrupción, Revolución Democrática, que se ha visto afectada y que no por cierto ha sido menos doloroso, porque a veces se nos olvida, siempre decimos, bueno, nosotros tomamos medidas, sacamos a estas personas, que lo es, que yo no recuerdo que otro partido político haya sido así de contundente inmediatamente conociendo los hechos. Eso dejarlo súper claro. Ahora, ya que quedó pendiente la pregunta, ¿no? Sí. Y lo conversábamos algunos minutos, ¿cómo se mejora el estándar respecto de buscar candidatos en torno a la probidad, más que hacer un candidato vendedor, competitivo, ganador? Porque finalmente muchas veces cuando uno va al origen del problema tiene que ver con que los partidos pusieron a una persona que tal vez no daba las garantías. Sí, en este caso igual la mayoría de los gobernadores salieron electos independientes. Vuelvo a las alcaldías. A las alcaldías, sí. Que es el gran cuestionamiento y el gran dolor de la ciudadanía, que uno puede ver casos de corrupción extendidos de norte a sur. Sí, yo creo que, como tú bien dices, las faltas de probidad no necesariamente son, bueno, echa la ley, echa la trampa, dice el chileno. Yo creo que tenemos una meta importante en este país de avanzar en temas de transparencia. Ha sido de los pioneros, pero no hoy día la ley de transparencia o el cumplir con la ley de transparencia no te asegura evitar casos de corrupción. Lo que no creo que sea bueno es seguir imponiendo medidas que sigan, por ejemplo, en los municipios atrofiando su actuar, que es bastante limitado, sino que más bien viendo cómo se ordena la conversación entre el aparato central y los municipios. ¿Fiscalización? Fiscalización, atribuciones de los municipios. Bueno, aquí tenemos otra diferencia entre los dos sectores que estamos aquí. Nosotros creemos que muchas ocasiones, no todas, el Estado es el que no da el ancho. Por ejemplo, este tema de las transferencias, hay un tema más profundo, que es que los gobiernos regionales tienen un dinero que ocupar y no tienen capacidad estatal para hacerlo, por ende ocupan las fundaciones. No es que tengan dinero y quieran traer fundaciones, sino que, y históricamente, esto hoy día se sabe porque salta este caso, pero muchas veces ese dinero se tiene que ocupar porque no tiene el Estado las manos suficientes para llegar al territorio. Ese tipo de discusiones yo creo que es urgente darlas, porque cuando están dentro de las instituciones esos flujos de dinero, es mucho más factible poder poner cortapinza o inmediatamente correr a las personas que metieron la mano, porque de ahí ningún partido, por mucho que lo prometa, tiene la capacidad de leerle la mente a la persona que está ahí
ni qué es lo que va a hacer. Cuando muchas veces las personas están cerca del poder, cerca del dinero, bueno, se corrompen. Lo importante es cómo actuamos frente a aquello. Eduardo. A ver, varias cosas. Lo primero, nosotros te puedo comentar lo que estamos haciendo desde la UDI, que también hemos tenido casos de esto, y desde las nuevas generaciones nosotros no queremos que esto se vuelva a repetir nunca. O sea, ojalá de las antiguas también, pues, Eduardo. Estamos haciendo ese trabajo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos pidiendo certificado de antecedentes, estamos haciendo un chequeo previo de los candidatos, que eso es lo principal. Fijarnos que no haya violencia intrafamiliar, que no hayan sido condenados, que no tengan causa abierta. ¿Cuándo prescriben los tweets? ¿De los candidatos? No, Bueno, digo, candidatos, autoridades que han sido bajadas, sí, pero a los al 5 segundo minutos por los un tweets. tweet de hace 10, 12 años. Bueno, nosotros estamos haciendo un control previo a la inscripción de los candidatos, pero además después estamos haciendo un trabajo bien importante que tiene que ver con capacitar a los candidatos. Como te decía, vamos a capacitar a los candidatos en temas de transparencia y probidad. Vamos a capacitar a los candidatos también muchas veces. Hay muchos candidatos que ni siquiera saben lo que son las funciones de un concejal, de un core, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no. Le pasa también a los alcaldes, le pasa incluso a los diputados. Nosotros tenemos diputados que quieren ser alcaldes que quieren ser diputados. Entonces, no se entienden muy bien las funciones de cada uno de los cargos. Nosotros vamos a capacitar muy fuertemente en eso. Ahora, a nivel estructural del Estado, yo también concuerdo en que el Estado no da el ancho, pero no porque no estén los recursos, sino que yo creo que hay muchos recursos que son mal utilizados por parte del Estado y que nosotros necesitamos hacer del Estado algo más eficiente. Hoy día tenemos una cantidad de políticas públicas mal evaluadas y que siguen funcionando y que no dan ningún tipo de resultado. Yo soy de la región de la Araucanía. La cantidad de recursos que le han inyectado a la región de la Araucanía es impresionante y seguimos siendo la región más pobre del país. Por lo tanto, hay un problema de eficiencia en el gasto de los recursos, en las políticas públicas, en programas que muchas veces no están funcionando y no se están haciendo bien, y no tenemos un órgano que les diga, ¿sabe qué? Este programa está mal evaluado, lleva 2 o 3 años mal evaluado, para afuera. Eso yo creo que hay que avanzar. Hay que avanzar también con sistemas de compliance al interior de los municipios. Que a partir de septiembre van a ser obligatorios. Sí. En los partidos políticos. Sí. Eso es sumamente relevante porque la cantidad de recursos que manejan las municipalidades son muy grandes y necesitamos tener un control interno y por supuesto también, además de lo que hace Contraloría. Porque evidentemente yo puedo hacer todo mi trabajo previo y llevar un candidato que tiene todos los papeles limpios, pero que al minuto no cumple con los estándares de probidad y transparencia, y nosotros necesitamos controles internos que estén prendiendo las alertas constantemente de lo que está pasando en las municipalidades. Porque lo importante acá es que los recursos le lleguen a la gente y que los programas sean eficientes en cambiar la vida de las personas. No sacamos nada con seguir teniendo una serie de programas o políticas públicas que al final del día no están funcionando. Necesitamos hoy día evaluar y cambiar el paradigma de cómo nosotros entendemos la política pública. Muchas veces creemos que más recursos o inyectar más política pública va a dar mejores resultados. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ir evaluando permanentemente la política pública como lo hacen otros países, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, que están aplicando este tipo de criterios. Política pública que no nos sirve, política pública que se elimina. A nuestros 2 panelistas hoy, pregunta de rigor para terminar. Tatiana, ¿cómo ves el Chile que viene de cara a esta mega elección a fines de octubre? Desafiante. Yo creo que estamos en un escenario político, además, bastante incierto para la política en general. Y hoy día vamos a tener por primera vez elecciones municipales con voto obligatorio. Donde, como bien hablábamos hace un rato, las personas lo que esperan es mejor gestión. Evidentemente lo que me pasa es la primera puerta del Estado, por cierto, y aquí se juega también aquello. Aquí se juega en esta próxima votación y los resultados que salgan de aquello es cómo la gente va a sentir que la política le responde a sus necesidades. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos puesto en el centro del debate. Estamos esperanzados, creemos que la unidad es el camino en todos los términos, pero en las municipales en particular al menos vamos a poder ser más claros y representarles un programa más nítido, mucho menos disperso que la vez anterior, donde algunas personas no sabían bien por quién votar porque los programas eran muy parecidos, por ejemplo. En esa unidad, hoy, con este pacto con la democracia cristiana, ¿entendemos que la DC ya es parte de la coalición de gobierno? Es parte de la coalición que enfrentará a las municipales y nosotros también hemos conversado que esperamos que esta proyección no sea solamente para las elecciones municipales, sino que conformar un conglomerado de cara a la política de las próximas décadas, incluyendo la democracia cristiana. ¿Entra la DC entonces a la coalición de gobierno? No, de gobierno no. Yo estoy hablando de la coalición de partidos políticos que son más allá de los gobiernos. Este trabajo, no necesariamente los partidos políticos lo único que hablan es los del gobierno. Nosotros queremos construir con la democracia cristiana un proyecto país.
Lo que entre o no al gobierno, esa es una definición que el gobierno tendrá que tomar, donde los partidos políticos podrán dar su opinión, pero es el gobierno quien maneja esa situación. Eduardo, para el cierre, ¿cómo ves el Chile que viene? De cara a esta mega elección y el desafío que implica. Yo creo que Chile, después de los procesos constitucionales, cambió y cambió para mal. Retrocedimos mucho, yo creo que hoy día no se están haciendo las cosas bien y necesitamos recuperar algo que probablemente nos legó el presidente Piñera, tan criticado muchas veces, incluso por uno mismo, digamos, pero que tiene que ver con la eficiencia, con un Estado que responde a tiempo, con un Estado que hace bien las cosas, y eso en el mundo municipal es fundamental. Nosotros estamos armando la mejor lista de alcaldes, estamos armando un equipo también para nuestra alcaldesa Evelyn Matei. Yo creo que hay mucho de lo que Evelyn Matei hizo en Providencia que le puede transmitir a nuestros candidatos a alcalde, y lo que nosotros esperamos es un Chile que recupere la seguridad, la tranquilidad en los barrios y que las personas puedan trabajar tranquilas y en el fondo saber que la municipalidad, el Estado y los servicios públicos van a responder con la eficiencia que caracterizó a la chaqueta roja del gobierno de Sebastián Piñera. Perfecto, les quiero agradecer enormemente esta conversación, todos nuestros cortes y destacados a través de las plataformas y pantallas de Súbela. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves de conversación mega eleccionaria para fines de octubre. No me atrevo a decir la fecha porque no sabemos si va solo el domingo o sábado y domingo como se ha discutido. Hasta ahora, 27 de octubre, hasta el día de hoy. Que venga después, eso será noticia en su minuto. Cuídense mucho y gracias por sintonizar Súbela News.